Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Sin excusas, sin pretextos. No perdas más el tiempo. Creadores de realidades, de la idea a la acción. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Creadores de Realidades. Estamos en San José, Costa Rica y acá son las 7 de la noche. Estamos súper felices porque tenemos un programa muy bonito. Gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos en Facebook como Radio Costa Rica 930. Déjenos sus comentarios, comenten, reporten sintonía y todo para hablar con ustedes y para que nos ayuden a desarrollar el tema del día de hoy. Hoy no me acompaña Caleb, así que Caleb, donde nos estés escuchando, yo creo que está en Tijuana en este momento. Gracias por acompañarnos de donde está, déjenos un comentario para saber que nos está escuchando. Y pues vamos a arrancar. Les recuerdo que mis redes sociales son Andrea Espinosa Creativa, por si quieren seguirme por ahí. Y pueden seguir también a la radio para que estén pendientes de estos próximos programas. Les voy a presentar a las dos chicas que me acompañan hoy. Estoy muy emocionada porque el tema está súper interesante. Hoy vamos a hablar si podemos vivir sin ansiedad. Interesante, ¿verdad? Les voy a presentar a las chicas. Generalmente Caleb y yo sonamos los tambores, pero como yo estoy sola, le pido ayuda a mis invitadas. Así que a la cuenta de 3 les quiero presentar a Cindy Soto. Cindy, por favor, comparta quién es Hola. usted. Bueno, sí, mi nombre es Cindy Soto. Yo en Instagram salgo como Salud Tips con Z, Salud Tips con Z y con Z al final también. Mi nombre es Cindy Soto, soy maestra de meditación y bueno, pasé por mucho tiempo el tema, ¿verdad?, de la ansiedad. Y bueno, últimamente lancé un libro que se llama Mi Diario Antiansiedad, que tiene 30 técnicas contra el estrés y la ansiedad. Y bueno, entonces básicamente vamos a desarrollar un poco el tema acá de lo que se trata la ansiedad, qué es, y romper un poco de paradigmas y ver si realmente podemos vivir sin ansiedad o no. Qué bonito, Cindy. Tiene que hablarnos un poquito más de ese libro y ese proceso, porque es súper interesante tomar una experiencia personal y convertirla en un libro y que otros accedan a esa parte de uno, ¿verdad? Sí, es ponerse, digamos, como en un punto algo vulnerable, ¿verdad? Ajá. Porque en el proceso de escritura uno tiene que devolverse a emociones y situaciones del pasado que son difíciles a veces de retomar, y como les conté en el lanzamiento del libro, a veces quería cerrar la computadora y ponerme a llorar en una esquina y decir no quiero hacer esto porque pues son momentos difíciles. Pero bueno, uno saca la tarea porque sabe que hay muchísimas personas que pasan por el tema de ansiedad, muchísimas más de las que ustedes se pueden imaginar. Uy, qué interesante. Ahorita andamos un poquito más en ese tema. Okay. Y acá a la izquierda tengo a la maravillosa doctora Olivia. Muchas gracias, André. Bueno, mi nombre es Olivia Segura. Estudié medicina y estudié nutrición también. Entonces, no solo en la práctica clínica he visto muchos pacientes que padecen de ansiedad, sino que yo personalmente lo he vivido, he tenido que enfrentarme a ataques de pánico en algún momento también, y pues el tema me toca el alma, entonces muy agradecida con Andrea por invitarme el día de hoy. Vamos a ver qué sale de esto. Bueno, chicas, muchas gracias por estar acá. Sacar tiempito un lunes es cosa seria, y gracias por estar acá y compartir con nosotros. Quiero que toda la gente que esté conectada en Facebook nos comente si alguien que está pasando por una situación familiar, hagan las preguntas, porque yo creo que es el momento ideal. Por supuesto. Para preguntar, para compartir. Esto es un espacio de confianza. Lo que queda aquí y en internet queda aquí. Nadie más va a saber sobre eso. Todos sabremos en confianza. Bueno, chicas, ¿se puede vivir sin ansiedad? Yo creo que sí se puede vivir sin ansiedad. Sí se puede vivir sin ansiedad, pero
requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, requiere mucha disciplina, Ajá. pero sobre todo se necesita conocimiento, conocimiento útil, o sea, conocimiento de qué es lo que me puede ayudar a salir de la ansiedad, qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas, reconocerlos, o sea, eso es lo que me puede sacar de la ansiedad, tener el conocimiento. Si no tengo el conocimiento, es muy difícil comenzar a tomar decisiones para poder, bueno, en este caso sanar el sistema nervioso, que es lo que se nos descontrola cuando tenemos ataques de pánico y ansiedad. Cindy, y una pregunta. ¿Para usted qué es ansiedad? Porque para todos, probablemente todos veamos de un punto diferente el tema de la ansiedad, diferentes experiencias o diferentes cosas la desencadenan. ¿Cómo puedo yo diferenciar ansiedad de cualquier otro tipo de emoción que sea como así, similar, por así decirlo? Bueno, la ansiedad se da en diferentes síntomas en todas las personas, Ajá. ¿verdad? Pero hay síntomas generales que todos debemos reconocer cuando tenemos ansiedad. Por ejemplo, sudoración, que comienza el corazón a acelerar, por la hiperventilación, Ajá. mis manos se pueden comenzar como a entumir un poco, Ajá. puede la persona llegar a desmayarse, también se puede dar como un sentimiento de claustrofobia, ¿verdad? De necesito salir corriendo, no estoy seguro en este lugar. Bueno, la parte también más difícil de la ansiedad es comenzar a confiar en el cuerpo de uno. ¿Por qué? Porque uno siente que el cuerpo le va a fallar. Ajá. Entonces, digamos, la ansiedad no es algo concreto, específico, es algo muy abstracto, Ajá. ¿verdad? Que usted, que bueno, no es algo conciso, no es como que yo te pueda decir, uy, es que le tengo tanto miedo a este micrófono y a hablar en Ajá. público, ¿verdad? A veces las personas que tienden a ser ansiosas, ¿verdad? Les puede dar en cualquier momento. Ajá. Entonces, lo importante es reconocer los síntomas para así yo poder atacarlos, poder tomar ejercicios prácticos, fáciles y rápidos que me puedan controlar la respiración y que me puedan controlar, para poder salir adelante en X o Y situación. Uy, qué interesante, sí, y qué difícil, ¿verdad? Porque de pronto tal vez uno lo está sufriendo y no sabe qué es y no lo puede atacar. Exacto, hay personas que ni siquiera saben que están pasando una ansiedad, ¿verdad? No la reconocen. Ajá. Entonces es como, ay, es que me siento tan extraño, siento como que no soy yo, siento como que me siento como loco, siento que me estoy volviendo loco, ¿verdad? No saben reconocer esos síntomas. Entonces es como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando a mí? Se da eso. Uy, qué difícil. Oli, ¿usted qué piensa respecto a este tema? Bueno, a ver, la ansiedad desde una perspectiva médica es una enfermedad, está clasificada como un trastorno generalizado de pánico o de ansiedad, es una respuesta de huida que tienen las personas ante alguna situación. En algún momento la persona se enfrentó a alguna situación que le generó un trauma y entonces esa misma respuesta que tenemos cuando estamos en la parada del bus esperando a que venga el bus y vemos a alguien sospechoso y salimos corriendo, es la que el cuerpo va a tener ante alguna situación que le genera miedo. Bueno, muchas veces ese miedo no es real, es porque la persona se está adelantando a algún hecho o vive a veces en el pasado y todas estas ideas le generan a nivel físico esa respuesta, que es una liberación de hormonas del estrés, hormonas de la huida, que le generan todos esos síntomas que menciona Cindy, sudoración en las manos, taquicardia, puede ser que la boca se le ponga seca, que no puede respirar y demás, ¿verdad? Entonces, pues sí se clasifica como enfermedad, pero sí se puede gestionar. Y como dice Cindy, hay muchas técnicas que la persona sí debe responsabilizarse y aprender. No siempre se tienen los recursos para, y muchas veces llega el paciente a tener que medicarse, pues eso es algo que no podemos tapar con un dedo, pero sí se puede gestionar. La persona puede aprender a vivir con su cuadro de ansiedad. Entonces, es importante como verlo desde esas perspectivas. Importantísimo validar lo que el paciente siente, porque una persona puede decir, es que a mí me genera ansiedad, qué sé yo, los insectos. Ajá. Eso es una posibilidad.
no, hay que validarlo, no hay que restarle importancia, hay que ponerse en el lugar de la persona y realmente ver el origen, porque tal vez fue que en algún momento de su vida tuvo un trauma en la infancia que le genera esa respuesta. Entonces, es un tema bien complejo, pero sí se puede gestionar 100%, ¿verdad? Sí, hay muchísimas técnicas. Chicas, ¿y qué puede provocar eso? Porque yo he escuchado historias de personas que tal vez toda la vida tienen una vida normal, por así decirlo, ¿verdad? Y que de pronto empiezan a recibir esos ataques, o de pronto están trabajando o haciendo algo y empiezan a sentir todos los síntomas que ustedes acaban de describir. ¿Cuál es el detonante de una situación así? ¿Qué es lo que puede pasar de la nada, o algo muy drástico, o algo muy traumático? Sí, bueno, lo primero que quisiera decir es que con respecto a lo que dice Olivia, lo importante es tener en cuenta y saber que no soy un bicho raro y no solamente yo lo estoy pasando. Hay muchísimas más personas de las que ustedes se imaginan que están pasando por un tema de ansiedad. Entonces, primero es reconocerlo, pedir ayuda. Hay muchísima información disponible, solamente es encontrarla, ¿verdad? Encontrar a los especialistas médicos que te pueden ayudar a, como dice Olivia, gestionar esto. Entonces no sentirse mal por lo que estoy pasando, porque, por ejemplo, a mí me pasaba que ir a la feria del agricultor, que era algo que tenía que hacer todos los fines de semana, ¿verdad? Se me hacía muy complicado, porque yo veía cuando estaban pasando las verduras y cuando me cobraban y cuando el otro gritaba y eso me comenzaba a generar cierto estrés que me desataba la ansiedad. Estar en lugares cerrados, por ejemplo, en el trabajo, en salas de conferencia, donde tenía que estar ahí porque tenía una reunión de trabajo y comenzaba a sentirme mal. Entonces, al inicio, uno dice, pero ¿por qué esta persona puede quedarse quedito, comiendo tranquilo en un comedor súper bullicioso o en un lugar cerrado y yo no puedo, ¿verdad? Entonces ahí comienza también como el juego de la culpabilidad, porque esa persona puede y porque yo no puedo. Bueno, entonces es un proceso de autoconocimiento maravilloso, pero tiene que irse paso por paso. Entonces lo primero es reconocer que lo tengo y pedir ayuda, no tener vergüenza de hacerlo y no sentirnos culpables por hacerlo. ¿Cuál fue la pregunta? No, como nos emociona el tema. Sí, exacto, es que es un tema muy apasionante. ¿Cuál es el detonante, digamos? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es el detonante? Bueno, en mi caso, hablo, digamos, experiencia personal, que es mucho lo que comparto en el libro también, porque no tengo toda la referencia médica y no me gusta meterme en esa área. Pero desde mi experiencia lo que puedo decir es que la ansiedad se detona cuando no comenzamos a cuidar nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es súper importante para que nosotros funcionemos correctamente. Entonces, por ejemplo, un exceso de estrés, un estrés mal controlado, que en el trabajo estoy ansiosa, que en el trabajo algo me estresa, y es acumulativo. Llega un momento en que la persona explota y estalla en muchas, digamos, en una gama de posibilidades, pero muchas de ellas es en ansiedad o en estrés crónico, ¿verdad? Que viene siendo como lo mismo, afectan directamente al sistema nervioso. Entonces, yo siento que es un acumulado de muchos factores, ¿verdad? Y hay que ver a la persona holísticamente, digamos, como todo un ser integral. Entonces, estoy estresado por una situación familiar, estoy estresado por mi trabajo, estoy estresado por una situación financiera, estoy estresado por mi parte académica, por la parte social. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es como el punto clave, ¿verdad? Que no somos una área de nuestra vida, sino que somos muchas áreas. Y a veces la ansiedad nos explota cuando las cosas se salen como de control, ¿verdad? Cosas que quizá no podemos controlar, cosas de estrés acumulado, ya sea por el trabajo, que se da muchísimo, personas en el área laboral incapacitadas por estrés y por ansiedad, por depresión incluso. Entonces yo diría que es por el estrés. Wow.
agregándole un poquito a lo que dice Cindy, hay una progresión documentada. Sí hay una preocupación, esta preocupación está en la cabeza, el ser humano tiene la mala costumbre, por decir de alguna manera, porque sí tiene su lado positivo de rumear los pensamientos, así como una vaca, vulgarmente hablando, rumea el pasto para pasarlo por sus diferentes sistemas digestivos, ¿verdad? Sus diferentes estómagos. Los seres humanos rumiamos los pensamientos. Entonces, si yo tengo una preocupación, voy a estar rumiando esta preocupación que no me doy cuenta, tal vez, porque estoy muy enfocado en alguna actividad. Entonces estoy ahí con, tengo que pagar esta cuenta y no sé dónde lo voy a pagar, no sé dónde lo voy a pagar, no sé. Y ahí está el pensamiento intruso. Y lo estoy rumiando, pero estoy enfocándome en estudiar, en trabajar. Esa preocupación eventualmente sí se va a desencadenar en ansiedad, en una sensación de ansiedad. Puede ser tensión a nivel del estómago, puede ser sudoración de las manos, y son estos síntomas que seguimos ignorando. Bueno, lo ideal sería gestionarlo a partir del pensamiento de rumiación y de la preocupación, ¿verdad? Sentarnos con nosotros mismos a ver qué está sucediendo, idealmente desde ese momento. Si ya pasamos a la ansiedad, donde ya están los síntomas físicos, donde ya está esa liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, pues también podríamos gestionarlo ahí. Pero lo que sucede es que ya ignoramos las señales que nos está enviando el cerebro y el cuerpo. Llegamos al ataque de pánico. Y es ahí cuando explota y se detona y es un desastre, porque ya la persona siente que pierde el control de sí misma, siente que se va a morir, literalmente muchas personas dicen, yo siento que me voy a morir, y es esa sensación, y llegan así, no lo pueden controlar, les tiembla el cuerpo, ya es un ataque franco de pánico. Según la literatura dura 10 minutos, pero bueno, 10 minutos donde la persona se siente fuera de sí. Entonces son esos tres pasos. Está la preocupación, después se generan los síntomas físicos de ansiedad y por último se genera el ataque de pánico. Entonces, como dice Cindy, esa preocupación puede ser múltiples preocupaciones. Vivimos en un mundo muy acelerado y también relacionado con algún trauma del pasado, como lo mencioné anteriormente. En mi caso, por ejemplo, yo tenía fobia a volar en avión. Entonces, desde que tengo memoria, yo me sentaba en un avión y era específicamente al despegue. Yo me sentaba en ese avión y cuando ya el avión iba en movimiento sobre la pista, me empezaban a temblar las piernas y empezaban a sudarme las manos y empezaba a hiperventilar. Y todo el proceso de despegar en ese avión me generaba una sensación de que me iba a morir. Estamos hablando que yo era una niña. Eventualmente descubrí por qué era, y fue una situación cuando tenía 1 año de edad, donde se había encendido la turbina de un avión y yo estaba muy cerca, y entonces pues mi respuesta a esa edad fue esa, ¿verdad? Y como sabemos, de los 0 a los 10 años pues nos condicionamos en múltiples maneras en el pensamiento, pero ese fue el origen de mi fobia a volar, que me generaba ataques de ansiedad. A otra persona puede ser otra situación, qué sé yo, una ruptura, un divorcio, un despido laboral, preocupaciones financieras, y hay que validarlas todas, pero sí hay que indagar la causa. Es muy importante indagar la causa, porque a partir de ahí se pueden aplicar las diferentes técnicas que menciona Cindy, ¿verdad? No todo le sirve a todo el mundo, pero justamente tal vez sabiendo de dónde viene eso, pues se puede gestionar diferente, ¿verdad? Entonces sí por ahí va el asunto de la progresión. O sea, sí tenemos diferentes niveles donde podemos intervenir para que no progrese algo que se salga de control, porque es sumamente incapacitante, efectivamente. Sí, debe ser bastante feo saber que usted está en un espacio compartiendo con amigos, con familia, y de pronto sale un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y no saber cómo manejarlo, porque yo imagino que cuando uno siente que lo están viendo, que alguien está preguntándole qué le pasa, el ataque, digamos, se vuelve todavía más intenso. Correcto. Y algo súper importante es cómo nosotros nos contamos la historia a nosotros mismos. Es muy importante las palabras que nosotros le adjuntamos al yo soy, ¿verdad? Yo soy depresivo, yo soy ansioso. Entonces es importante en esos pequeños detalles poder ir cambiando nuestro lenguaje y nuestro vocabulario para así poder ir cambiando nuestro comportamiento. Cuando las personas llegan, a veces que he compartido con todo esto del lanzamiento del libro, que llegan y me dicen yo soy ansioso o yo soy depresivo, por ejemplo,
lo que yo les pregunto, les devuelvo con una pregunta y es, ok, ¿tenés un examen médico que lo compruebe? ¿Por qué? Porque hay muchísimos especialistas médicos y es lo que yo sugiero, ¿verdad? Tratar el tema con un profesional. Si uno quiere un consejo profesional, acuda a un profesional. Pero muchas veces vamos, por ejemplo, donde un psicólogo o vamos donde un psiquiatra o vamos donde un médico general. Ok, usted es un paciente crónico, usted es ansioso, por ende, y X o Y medicamento. Y por eso es tan importante tener conocimiento, porque así usted se vuelve un poco más selectivo con la información que usted recibe. Porque en esos estados emocionales donde usted se encuentra tan vulnerable, recibir un comentario de un especialista médico a quien vos le estás confiando tu vida y ¿verdad? En ese momento tan vulnerable y que te diga, sos ansioso, sos un paciente crónico, sos depresivo, de ahí imagínese, ¿verdad? Entonces lo marca y después lo más difícil, digamos, de este proceso muchas veces es lidiar con todas esas etiquetas. Entonces, búsquese un buen especialista médico. Por ejemplo, cuando la persona necesita medicarse, que es un tema súper tabú en las personas ansiosas. ¿Por qué? Porque decimos, ok, mi ansiedad es, como explicaba Olivia, es un miedo que muchas veces no existe, está en la cabeza, es irreal. Ok, pero resulta que el cerebro procesa las imágenes, la información en imágenes, y entonces, a veces lo que yo me imagino es casi como si fuera la realidad, ¿verdad? Entonces, es importante que, por ejemplo, estar con un especialista médico que te ayude a llegar al punto. Por ejemplo, si necesitas medicarte, entonces que te medique un psiquiatra, por ejemplo, no un médico general. ¿Por qué? Porque el psiquiatra es el especialista. Me tocó, por ejemplo, que cuando estaba, digamos, en mi pico de ansiedad, me medicó un médico general. Me dio una pastilla. Cuando yo llegué donde el psiquiatra, me quedaba dormida en el lobby de mi trabajo, me quedaba dormida en el parque, me quedaba dormida en las piedras, me estaba sobremedicando. Y cuando yo llegué a donde el psiquiatra, casi se cae de la silla cuando me dice, este tratamiento se requiere 1/4 de pastilla de lo que a usted le dieron, y a mí me medicaron con una pastilla entera. Entonces, por eso, a veces es muy importante recurrir al especialista, al psiquiatra en este caso, al nutricionista, por ejemplo, si presenta síntomas de que te medicaste por X o Y razón y comienzas a bajar de peso, no te está pasando la comida, que el nutricionista te informe, ok, qué alimentos puede meter, en qué cantidad, qué proporción, ¿verdad? El cuerpo también sufre mucho estrés físico, entonces, por ejemplo, un fisioterapeuta que te ayude con masajes a descontracturar, programadores neurolingüísticos que te ayuden a reprogramar las imágenes con las que estás pasando la información, porque muchas veces en ansiedad, bueno, tenemos imágenes catastróficas, lo peor va a pasar y todo eso, entonces es muy importante recurrir a un especialista que te informe, pero yo teniendo el conocimiento. Qué importante ir hacia donde una persona que conozca, ¿verdad? Porque de pronto uno le pregunta a alguien, es que me pasa esto, y pasan como recomendándose técnicas que probablemente no van a funcionar. Le preguntan al vecino y el vecino le da un remedio y bueno, es todo un tema. Hablando importante, André, de nutrición y demás, hay alimentos que exacerban la ansiedad. Y la cafeína, el café es uno de esos, es importantísimo dar visibilidad de eso porque, bueno, somos un país cafetalero, ¿verdad? Sí. Que no le gusta el yodito, a mí me encanta, pero 3 vasos al día, mi No. Pero sí la cafeína, y no solo en café, también hay, el té negro tiene cafeína, las gaseosas tienen cafeína. Eso es el principal, digamos, el chocolate. El azúcar tiene procesado. cafeína. El azúcar puede exacerbar un poquito, sí, acelera porque hace un pico a nivel de sangre. Las drogas, el alcohol, todas esas cosas que socialmente son aceptadas o semi aceptadas, pero eso exacerba
un episodio de ansiedad. Entonces sí se recomienda que una persona que padece de ansiedad o tiene síntomas de ansiedad, porque no necesariamente, como dice Cindy, clasificar o diagnosticar a una persona con un trastorno ansioso, puede ser que simplemente tenga síntomas muy frecuentes y no cumple criterios, bajarle la cafeína. Identificar también el conocimiento y empoderamiento de uno mismo es sumamente importante. El médico llega, o el profesional de salud llega hasta cierto punto. El paciente tiene responsabilidad de hacerse una autoevaluación y ver, ok, cada vez que como frijoles, pues es un caso hipotético, un ejemplo, me siento mal. Cada vez que tomo café, pero lo puedo tomar en la mañana, pero me lo tomo en la tarde, ya me empiezo a sentir inquieto. Todas esas cositas son importantísimas, que la persona se empodere y haga su autoanálisis también para mejorar esos síntomas, porque sea como sea, de verdad le limita la calidad de vida. En situaciones sociales, muchas personas, como dice Cindy, a veces uno tal vez una fiesta familiar, algo, y empieza a sentir la presión en el pecho, ya sabe que algo no está bien, ya no sabe cómo manejarlo, las personas alrededor se acongojan y se vuelve todo un tema social y complejo, ¿verdad? Entonces sí, muy, muy importante, si hay alimentos, si hay medicamentos que pueden exacerbar esos síntomas, y la actividad física, bueno, importantísimo, que más bien los baja, ¿verdad? Entonces sí, eso es como una prescripción médica, persona ansiosa, realizar actividad física, específicamente de fuerza. Eso que dice Olivia es súper importante. Bueno, tengo ansiedad y ahora ¿qué hago, verdad? Porque no nos vamos a quedar solamente con el problema. Bueno, todas las personas que nos han escrito que van a escuchar el programa sí, porque tienen ansiedad, bueno, ¿qué hago ahora con todo esto? Entonces, uno, así, esencial, la alimentación, estimulantes del sistema nervioso, cafeína, alcohol, drogas, ¿verdad? Por supuesto, que actúan así directamente, bebidas energizantes, helados, que los amo, pero bueno, que alimentos que tienen demasiada azúcar, demasiado procesados, es importante reducir ese consumo. Ahora, requiere toda una logística comenzar a alimentarme bien, pero vale la pena. Póngase a pensar que es mejor tener un ataque de pánico que cuidarme un toque en la alimentación y así poder bajarle las revoluciones a mi sistema nervioso. Ahí es donde decimos, requiere disciplina, porque no es fácil. ¿Verdad? Muchas personas dicen, uy, qué rico un cigarrito, qué rico una cafeína, o sea, una taza de café. Sí, pero los dos juntos, en algunos casos. Sí, los dos juntos, pero si tenés, y con un postrecito, sí, pero si tenés una tendencia a ser una persona ansiosa, entonces mejor reducir el consumo de esos estimulantes en el sistema nervioso. Cosas muy importantes, por ejemplo, la temperatura del ambiente. Si soy una persona que tiende a ser ansiosa, la temperatura me puede afectar. Por ejemplo, si estoy en un lugar muy frío y me doy cuenta que no tengo medias y que no tengo sueta, por ejemplo, eso me puede comenzar a poner ansioso. Si por ejemplo, ya lo dije. El tercero era el del ejercicio físico especialmente de fuerza, porque a veces más bien nosotros andamos demasiado acelerados. Entonces, cuando le pones fuerza a tu cuerpo, específicamente en los brazos o en las piernas o en el core, eso te baja las revoluciones. De hecho, uno de los tips, por ejemplo, cuando ustedes están, que ya siente, porque uno lo siente, siento que estoy entrando como en ansiedad, siento que estoy entrando en un ataque de pánico, ¿qué hago? Trabajo con el físico, o sea, no con los pensamientos, porque a veces los pensamientos nos juegan malas pasadas, sino con el físico. ¿Qué puedo hacer yo anatómicamente para bajar las revoluciones? Hacer sentadillas, un squat, así como te quedas por 2 minutos hasta que las piernas ardan, o haces una plancha, o haces algún ejercicio. No sé, si tenés una pesa, por ejemplo, podés comenzar a alzar la pesa. Cosas de resistencia, cosas que usted, porque eso lo que va a hacer es que te va
a regular la respiración, que es lo primero que se jode cuando tenemos un ataque de ansiedad, porque comenzamos a hiperventilar. Entonces, con ejercicios de fuerza, atacamos directamente la parte como anatómica, ¿verdad? Ajá. Y eso nos ayuda a controlar la respiración. Yo creo que es importante, Andrea, ahora mencionar, cuando Cindy hablaba me acordé que muchas personas confunden ansiedad, de esto que estamos hablando el día de hoy, de padecer de ansiedad, de padecer de ataques de pánico, con ansiedad meramente por comer. Son cosas por aparte completamente. Son cosas diferentes. Sí, en algún momento me lo preguntaron en redes, porque una paciente o persona me pregunta que ha estado en una dieta específica que ahora está muy de moda, y que tiene 22 días de estar en esa dieta y que todo el tiempo tiene ansiedad por comer. No es que tenga ansiedad por comer, primero es que tiene hambre. No es ansiedad por comer, es hambre. Pero también pasa muchas veces que tienen sed las personas y no se hidratan adecuadamente, que eso también es muy importante en el tema así del que estamos tratando, porque idiosincráticamente se ha hablado del término, es que yo soy muy ansioso, entonces no puedo hacer dieta, o yo soy muy ansioso. Y de hecho es una etiqueta como popular, ¿verdad? Es decir, etiqueta, soy ansiosa, exacto. Es como una autovalidación de, soy ansiosa. Soy ansiosa, me voy a comer el chocolate porque es que ya no puedo por la ansiedad. No, hay que diferenciar los dos términos, ¿verdad? Entonces sí, me parece importante gestionarlo y tomarlo en cuenta aquí, que la ansiedad por comer es un tema totalmente aparte, que se puede relacionar ya sea por una mala alimentación, por falta de orden en los tiempos de comida, por sed. Muchas veces las personas confunden hambre con sed. Yo creo que la mayoría muchas veces andamos mal hidratados, sobre todo ahorita que hace tanto calor, ¿verdad? Y está el otro tema, que sí es este tema propiamente del trastorno ansioso, ¿verdad? Entonces, sí hacer esa diferenciación para que no se confunda, porque no vaya a ser que alguna persona salga a escuchar el programa y diga, es que ahora estoy padeciendo ansiedad y... ¿verdad? Sí. No, hay que hacer esa diferenciación importante. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando por Facebook. Tenemos a Caleb, que ya se reportó. Más le vale. Si no, no lo dejo entrar al programa la próxima vez. ¿No? Gracias, Caleb. También tenemos a Rosa Margarita, también que está con Caleb. Están desde Tijuana. Rosa nos dice, sí, es un tema que se vive. También tenemos una pregunta de Adriana Rabe. Adriana nos pregunta, ¿qué es lo que provoca que unas personas sean frescas y relajadas y otras que pasen más bien como en ese otro extremo, que pasen súper estresadas? Bueno, pues tenemos también un factor genético que nos puede predisponer, ¿verdad? Nunca podemos obviar la genética. La genética nos influencia, no nos define. Ajá. Pero sí está demostrado. ¿Cómo es esa frase otra vez? Está muy chiva, muy bonita. La genética nos influencia, no nos define, no nos determina. Oiga, apunten, porque eso me gustó mucho. Entonces, pues la genética es un tema importante, también el contexto de la persona, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay personas que crecen en cierto contexto donde tal vez el ámbito familiar, eso es lo que han aprendido, de estresarse por ciertos temas. Vamos ahí donde entran las creencias limitantes que hablábamos más temprano, ¿verdad? Y todos los condicionamientos sociales, eso también puede tener cierto grado de influencia. Y pues personalidad, ¿verdad? Todos tenemos el mismo cerebro, más no todos tenemos la misma mente. Ajá. Entonces, depende de eso. Otra frase buena. La frase caché ahí. Ya aquí estoy anotando todo. Pues sí, entonces personalidad, ¿verdad? Eso es lo que nos diferencia. El dicho nuestro de cada cabeza es un mundo, pues determina muchísimas cosas a nivel de salud y por supuesto con respecto al manejo de situaciones. El arsenal de herramientas que tenemos cada uno de nosotros depende de eso, de nuestro contexto, de nuestra genética, de nuestra personalidad. Tal vez las herramientas que tiene Cindy no son las mismas que tiene usted, no son las mismas que tengo yo. Por eso es tan importante eso que hablaba Cindy de pedir ayuda, de comunicar. Porque siempre vamos a encontrar recursos y personas que nos puedan ayudar. Pero sí, básicamente contestándole a Adriana, pues es ese acúmulo de factores que nos diferencian. Ahí viene la resiliencia, que es un tema muy interesante y muy bonito, porque una persona que crece en cierto contexto menos beneficiado, pongámosle así, y otra persona que crece en el mismo, una sale adelante y la otra no, ¿verdad? Entonces eso es bien denso y da para otro programa. Chicas, sí. Y nos hacen otra pregunta. Cristina nos pregunta,
¿Quieres saber cómo es que se relaciona el tema de la ansiedad con todo el sistema nervioso? Que si podemos ampliar un poquito más el tema. Bueno, pues a nivel médico y fisiológico y de hormonas tiene mucho que ver con justamente las hormonas, ¿verdad? A nivel cerebral se da una respuesta que afecta a unos órganos que tenemos por encima de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales, y esa señal envía para que las suprarrenales liberen ese cortisol, que es esa hormona del estrés, y otro montón de hormonas más, y entonces se devuelve al cerebro, el cerebro dice, estoy en peligro, tengo que reaccionar. Ah, qué interesante es esa sensación de estoy en peligro. También la ansiedad vendría a ser como un tipo de mecanismo de defensa, de querer protegerme, más bien de lo que está pasando. Correcto, es un mecanismo de supervivencia. Ahora, hay, para complementar un poco a la pregunta que hacía Adri, sí, hay una parte social, ¿verdad? No es lo mismo yo que nací en Costa Rica, otra persona que nació en Francia, o sea, toda la parte sociocultural nos afecta mucho y nosotros con eso crecemos, ¿verdad? El idioma, las personas con las que nos relacionamos, lo que comemos, entonces todo eso nos influye. Claro. Luego, también hay, por ejemplo, un estudio médico que se llama 23andMe, que solamente se hace en Estados Unidos, donde por medio de una prueba de saliva se analizan los 23 pares de cromosomas y hay 2 cromosomas en específico que salen alterados cuando la persona tiene una tendencia a la ansiedad. Entonces hay síntomas, por ejemplo, como la sensación de hiperventilación o que no puedo respirar bien, que siento que estoy respirando pero muy superficial. Todo eso sale, digamos, como en el estudio genético, que son cosas que me pueden predisponer a la ansiedad. Entonces, está una parte genética, ¿verdad? Pero mucho de esto es, digamos, una parte integral. Es muy difícil que yo solamente sea genéticamente ansioso y todo en mi vida vaya fluyendo maravillosamente. Generalmente hay cositas que nos detonan y eso es donde podemos trabajar con los especialistas. Ajá. Chicas, y estamos hablando todos desde el punto de vista de yo como ansiosa. La gente que está a mi alrededor, ¿qué puede hacer para apoyarme? Mi familia, mis amigos, mis vecinos, el novio. Mira, es que a mí me parece muy interesante. Bueno, Mel Robbins, ¿verdad? Que es una motivadora que a ambas nos gusta mucho. Había hecho un video justamente, está en Nueva York, en Times Square, ¿verdad? Que es uno de los lugares más intensos que tiene esa ciudad, donde hay mucha gente y muchas luces, muchos estimulantes, mucho, ¿verdad? Que todo esto estimula el sistema nervioso central, como menciona Cindy. Y una chica empezó con un ataque de ansiedad y entonces Mel, que padeció de ataques de ansiedad en algún momento, la abrazó y la abrazó fuerte. Yo no sé si recuerdan, hace mucho tiempo una película de cómo a las personas que padecen del trastorno del comportamiento, ¿verdad? Como autismo, le habían hecho una máquina de abrazos. No sé si recuerdan esa película. Bueno, el asunto es que el contacto físico y el abrazo fuerte libera sustancias de placer a nivel cerebral. Y eso le puede ayudar mucho a una persona que esté en el franco ataque de pánico. Entonces eso es como una medida inmediata. Cuando uno ve a una persona que está ahí en ese episodio, le puede ayudar y quiere ayudarle, ¿verdad? Ya a nivel del contexto familiar, pues tener la empatía necesaria y la validación de que aunque yo no lo entienda, mi ser querido necesita ayuda. Eso yo creo que es esencial, el pilar esencial, tanto del familiar, el vecino, el amigo, el médico, el profesional de la salud. Eso es el pilar. En el momento que el paciente se siente validado, va a estar mucho más dispuesto a buscar herramientas que le puedan ayudar a gestionar su situación. Entonces, eso es una de las cosas que se puede hacer ya a nivel de empatía. Sí, si uno quiere ayudar a un tercero, generalmente la gente lo que hace es llevémoslo al hospital, llevémoslo a emergencias. Y yo no les puedo contar la cantidad de veces que yo paré en emergencias médicas de un hospital, porque claro, uno lo cataloga como una emergencia, ¿verdad? Pero bueno, realmente no es tan así. Claro, esperando, digamos, como en el seguro médico, que me atendieran a las 3 o 4 horas, que me veía el doctor, ya estaba en perfecto estado porque ya el ataque se había pasado. Entonces, es importante, por ejemplo, si vas a asistir a un tercero, primero pregúntale a la persona si quiere salir del lugar. Si estás en un lugar cerrado, pregúntale a esa persona si quiere salir. Si esa persona comienza a correr, no lo detenga. Deje que esa persona salga corriendo, de unas cuantas vueltas,
y acompáñelo. Si, por ejemplo, tiene una fruta jugosa, dele una fruta jugosa, pregúntele a qué sabe, le gusta, es jugosa o no. Por ejemplo, si está en un lugar, no sé, donde tenga cerámica, entonces dice, ok, cuénteme cuántas cerámicas hay, de la derecha a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, ahora 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque eso nos activa partes del cerebro que no están relacionados con mecanismos de defensa. Entonces, eso nos ayuda a, digamos, distraer a la persona. Luego, por ejemplo, si hay una canción favorita, pregúntele si tiene una canción favorita y cántela con él, porque pone a trabajar otras áreas del cerebro que no son mecanismos de supervivencia. Ejercicios de fuerza, squat, las sentadillas, las planchas, ejercicio de brazo, hacer así como push-ups, todo eso le ayuda a la persona. Otra cosa que ayuda es que le cuenten las inhalaciones y exhalaciones. Ok, inhale 1, 2, 3, 4, exhale 1, 2, 3, 4, que le ayuden a controlar la respiración. Qué interesante, es bueno tener eso en cuenta porque de pronto uno está con alguien, un amigo o un familiar y no sabe qué hacer. Es que la gente no sabe. Sí. La mayoría, es el 99.9 de las personas no saben qué hacer y más bien lo preocupan más a uno, ¿verdad? Porque se está pasando un ataque de ansiedad y la otra ya le está dando ansiedad Usted también, termina apoyando a la otra persona, ¿va a ver? Sí. Sí, no, y las personas tienden eso, a proyectarse en el asunto, entonces tal vez una persona cercana también padece ansiedad, entonces empieza a ver al otro y bueno, se hace como un dominó aquello y bueno. Se hace todo un efecto y espejo. Exacto. Nos comenta Adriana González, nos habla de la ansiedad, pero la ansiedad que nos comentaba Olivia por comer. Dice que ella tiene ansiedad principalmente por lo dulce, dice que ha bajado 37 kilos. Pienso que es cuestión también de autoestima, de encontrar un mecanismo para poder superarla. Yo lo logré con el ejercicio. Bueno, eso sí es muy individualizado y tiene que ser valorado por un profesional porque, bueno, yo creo que el otro día conversábamos eso, ¿verdad? Hay algunos padecimientos metabólicos donde el cerebro ya no recibe la señal de que ya se llenó o que tiene suficiente azúcar en sangre o que tiene suficiente energía, entonces no podría uno señalar a todas las personas de faltos de voluntad, por decirlo así, por no poder manejar su ansiedad por comer. Eso sí tendría que ser valorado individualmente, ¿verdad? Inclusive también por ese tipo de ansiedad, porque probablemente yo he visto situaciones de afuera donde más bien lo que hace es juzgarse a la persona y decirle que es No un tiene payaso, voluntad, es un dramático, sí. es toda la reina del drama y demás, y los etiquetan más bien como personas que quieren llamar la atención. Y de ahí yo siento que cuando una persona es tratada bajo ese juicio de valor, más bien la ansiedad se vuelve más intensa. Y no pide ayuda. Y no pide ayuda. Porque ya se intimida. Sí, ese es el caso donde uno tiene realmente que empoderarse, porque el bienestar emocional y físico es responsabilidad mía y de nadie más. Bueno, no sé, mi mamá muchas veces no sabía ya qué hacer conmigo, ¿verdad? Porque yo llegaba a tirarle la puerta en la madrugada, ábrame porque estoy teniendo un ataque de pánico, ¿verdad? Y ya mi mamá no sabía qué hacer. Bueno, y en realidad no es culpa de la gente, ¿verdad? En realidad es que pues yo tengo que informarme y buscar las herramientas para yo poder, pues claro, con apoyo de muchas personas, porque lo necesitamos, es una etapa vulnerable, pero yo soy la responsable. Es importante hacer como esa aclaración. Yo tengo que buscar la información y yo tengo que querer ese cambio. Ahora hay, y algo que me gustaría que se les quedara de esta entrevista, es un término de neuroplasticidad o neurociencia. La neuroplasticidad es un término científico que lo que nos dice es, bueno, cómo funcionan nuestras neuronas. Hay algo que todos los seres humanos compartimos y es el sistema de premios. O la celebración, o sea, cuando yo te celebro y yo te digo, André, qué bien lo estás haciendo, o sea, inmediatamente vos te sentís bien. Tenemos que aprender a hacer eso con nosotros mismos y autovalidarnos. Hay un principio de la neurociencia que dice, bueno, se dice en inglés, if it feels good, it must be true. O sea, si se siente bien, debe ser verdad. Nuestro cerebro busca esos sistemas de premio proactivamente. Entonces, por ejemplo, una de las maneras más rápidas de poder cambiar mi sistema nervioso, o bueno, no cambiarlo, sino como sanarlo, para ir buscando nuevos comportamientos y nuevas realidades, es
dándome reconocimiento Ujú. físico, por ejemplo. Quiero ir a un masaje, quiero que me hagan las uñas, quiero que me hagan los pies, o quiero tomarme simplemente 15 minutos bajo la ducha caliente con mi jabón favorito y mi música favorita. Quiero comerme algo rico, quiero salir a pasear, quiero salir de viaje, todas esas cosas nos ayudan a cambiar el chip, porque la ansiedad es como un círculo vicioso. Ujú. O sea, es muy a veces difícil salir del círculo de la ansiedad. Y una de las maneras más fáciles de hacerlo es a través de ese sistema de premios, donde nosotros buscamos esa recompensa, pero le damos al cerebro como una fecha límite, como un deadline. Ok, hoy trabajaste duro. Bueno, vamos a chinearnos con un baño largo. Hoy, pero poner fecha, porque es que proactivamente nos desgastamos en el trabajo, nos desgastamos dándole a todo el mundo más de lo que podemos dar, y al fin y al cabo nuestro sistema nervioso nos pasa la factura. Entonces es importante proactivamente sacar esos espacios para chinearme. Qué bonito. Y chicas, bueno, ya se nos está acabando el programa, qué triste, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que compartiéramos con toda la gente que nos está escuchando un poquito de la experiencia que ustedes han tenido a través de la ansiedad, inclusive en el caso de Cindy, por qué escribir un libro, en el caso de Olivia, por qué interesarse por ese tema también. Uh-huh. Bueno, en mi caso, lo expliqué un poco en el lanzamiento del libro, y es que por el seguro médico que yo contaba, pude acceder a una gama de especialistas médicos, ¿verdad? Como psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, programadores neurolingüísticos y todo, pero yo dije, bueno, ha sido un proceso carísimo, ¿verdad? Ajá. Informarse sale caro. No, una cita con un programador neurolingüístico sale en 40,000 colones, un psiquiatra en 70,000 colones, o sea, es un proceso caro. Y yo dije, bueno, a mí a veces se me hace cuesta arriba, ¿verdad? Teniendo un acceso a un seguro médico, ahora, ¿qué pasa con esta gente que no puede tener acceso a este sistema de salud, educación, información? Y entonces ahí fue donde me interesé en poder escribir este libro que le brinda a las personas las 30 herramientas prácticas contra el estrés y la ansiedad. Y bueno, también porque estaba desesperada. Yo comencé, me acuerdo que como de los 10, 11 años, yo siempre fui como muy nerviosa, ¿verdad? Y entonces era como aquella sensación de todo me ponía a sudar y todo me ponía muy nerviosa, y entonces nunca lo vi como un problema, digamos, hasta cuando ya me comenzó adulta a interferir con mis situaciones laborales y mi vida diaria, ¿verdad? No podía ir a la feria del agricultor, no podía estar en un banco, habían días en los que me costaba levantarme de la cama por el miedo, y yo decía, bueno, respire, báñese, porque tiene que salir del portón a ir a trabajar, ¿verdad? Y era como, ok, 1, 2, 3, voy a abrir el portón. Y así, entonces usted dice, abrir un portón, ¿verdad? Para salir a la calle. Entonces yo creo que esas cosas límites lo buscan a uno, lo ayudan a uno a buscar ayuda. Y en mi caso fue porque ya mi vida, digamos, normal se estaba haciendo un poco imposible. Cindy, ¿dónde podemos encontrar el libro? Bueno, me pueden escribir a Salud Tips, y nosotros, este es un documento digital. Lo que queremos es que llegue a la mayor cantidad de personas, por eso tiene un costo de 3,000 colones de Costa Rica o $5 estadounidenses. Ya tenemos copias vendidas en Nueva York, en Washington, en Antigua Guatemala. Bueno. Entonces también nos pueden hacer la transferencia vía PayPal, entonces a través de Cindy Soto en Facebook o Salud Tips en Facebook y en Instagram. Perfecto, en pantalla aparece cómo se escribe Salud Tips. Salud Tips con Z al inicio y con Z al final también. Ajá. Oli. Bueno, pues a mí también es un tema que me ha tocado desde pequeñita. Como dice Cindy, pues yo no entendía qué me pasaba. Mi abuelita me decía que yo padecía de nervios. Entonces ella decía, esa chiquitilla es nerviosa. Es nerviosa. Y entonces eso era lo que decían las abuelitas.
me mordía las uñas, por ejemplo, de pequeñita, no entendía qué era lo que pasaba. El episodio que les cuento de los aviones era pan de todos los, bueno, de todos los viajes. Siendo mi mamá extranjera. Entonces, era realmente complicado. Eran 7 años tenía yo de la primera memoria mía de algo así, ¿verdad? Después de adolescente, también esto de hablar en público, roja, las manos sudorosas, y ya de adulta pues ya empezó la cosa más severa, ¿verdad? Exámenes en la universidad, con taquicardia, ya situaciones realmente más complejas, y no entendía qué me sucedía. Para mí, yo era nerviosa. Eso me había dicho mi abuelita y eso era lo que yo tenía. Ya después en el área de la salud y ya estudiando medicina y todo, pues ya entendí realmente qué es esto, ¿verdad? Y ya yo solita ya había buscado ayuda por otro lado, mucho antes de graduarme y demás, pero ya en la consulta médica me doy cuenta que esto sí es pan de todos los días, ¿verdad? O sea, y no se valida. Eso que dice usted de está llamando la atención, no tiene nada. Realmente, habiéndolo vivido en carne propia, es una cuestión que realmente se tiene que hacer visible y se le tiene que ayudar a las personas. Entonces sí es muy importante este tema para mí, porque personalmente me toca el alma y porque yo sé las implicaciones emocionales, sociales, familiares que tiene. Entonces sí es algo que me parece muy importante que se dé esta importancia de hablarlo en los medios, de tomarlo en cuenta, de dar información, de dar herramientas, ¿verdad? Entonces, por eso justamente pues me enfoco un poco en la ansiedad. Qué historias tan bonitas, chicas, porque en el momento que lo estaban viendo probablemente decían, ¿por qué? ¿Y por qué yo, verdad? Porque yo. Pero qué bonito saber que ahora tienen la oportunidad de convertirse en un medio para que las personas que están viviendo esto en silencio, en las sombras, puedan decir, ok, puedo apoyarme, puedo hablar, puedo buscar ayuda. Sí. En una frase así súper concreta y súper directo al corazón, ¿qué le pueden decir a las personas que están pasando por ansiedad y que no saben qué hacer? Lo primero que yo les diría es no tomen el papel de víctima. No tomen el papel de víctima, sino de aprendiz. ¿Qué me quiere enseñar esta situación? Y van a ver que se van a encontrar un mundo de autoconocimiento maravilloso. Qué lindo. ¿Oli? La ansiedad no los define. Sí es un proceso de hacer las paces con la misma, pero no los define. La ansiedad es un síntoma, se puede gestionar, hay soluciones, no están solos. Entonces... Gracias, chicas. Estamos en Creadores de Realidades hablando de cómo sí se puede manejar la ansiedad con Cindy y con Olivia. Chicas, si quieren nos comparten sus redes sociales nuevamente para que los que están en casa anoten y los busquen. Mi y nos hagan Instagram preguntas. me pueden encontrar como Doctora Olivia, en Facebook me pueden encontrar como la Doctora Holística y me pueden escribir a doctora.olivia@ladoctoraholística.com. Y en mi caso es Salud Tips con Z al inicio y con Z al final. Sí, es que nos reímos porque en pantalla sale mal, es con Z al final. Bueno, recuerden que a mí me encuentran como Andrea Espinosa Creativa. Gracias por acompañarnos. El tema en realidad se nos queda un poquito corto. Gracias, Caleb. Tenemos un saludo también de Flor Ibarra desde New York, muchas gracias. Adri González por sus comentarios, Cristina González, Adriana Rabe, Carolina Santiago, a Rosa desde México. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio, que es un espacio de todos. Acá todos venimos a aprender y a aportar. Y hoy no está Caleb es el que inicia esta frase, pero lo voy a decir por Caleb. Ok, dale. Ocupo que me apoyen con el coro. Ok. Porque recuerden que tú y yo somos creadores de realidades. Gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerden que todos los lunes a las 7 de la noche estamos por Radio Costa Rica compartiendo de cómo podemos ser creadores de realidades. Gracias. Gracias, André. Gracias por escucharnos. Si te interesan nuestros talleres y servicios, podés seguirnos en Facebook e Instagram como Andrea Espinosa Creativa y CambioRadical.cr.